Ya, hermanos, hermanas, ahora sí, estamos comenzando el estudio bíblico. Hoy día vamos a compartir con mi hermano Esteban el estudio bíblico. Vamos a primero a orar. Bueno, siempre una bendición estar juntos, ¿verdad? Poder compartir la palabra. Hoy día la palabra está ahí en Efesios 3, del 1 al 13. Ese es el texto que nos convoca. Ya ahí va a estar el texto en la pantalla para que ustedes lo puedan seguir. Y bueno, le damos la bienvenida también a mi hermano Tomás, que está ahí de vuelta, y la hermana Marina, que nos acompaña todos los martes, ¿no es cierto? El hermano Esteban, por supuesto, también ha estado con nosotros en este tiempo. Así que vamos a orar al Señor. Yo les pido que oremos para comenzar el estudio bíblico. Señor, te damos gracias por la posibilidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Queremos entregar en tus manos nuestras vidas, nuestros pensamientos. Pedirte, Señor, que tú bendigas a mi hermano Esteban en lo que va a compartir. Te rogamos, Señor, también que la presencia del Espíritu Santo esté guiándonos al comentar tu palabra, al compartir tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú haces. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por ser tus hijos e hijas. Gracias por la iglesia, Señor. Y queremos pedir que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Que la gracia tuya, Señor, sea en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Dios les bendiga, hermano. Es un privilegio estar con ustedes de nuevo y poder expresarles eh, una palabra respecto del capítulo 13, versículo 1 al 13, como anunció nuestro pastor. El misterio de Pablo a los gentiles. ¿Mm? Eso nosotros lo conocemos en vista del capítulo 9, cuando el Señor llama a Pablo y tenía que ir un siervo del Señor llamado Ananías para que pudiera poner las manos sobre él y recibiera la vista. Y sabemos nosotros que Ananías al principio se opuso porque dijo, bueno, ya lo conocía por supuesto, y diciendo que era el perseguidor de la iglesia y que asolaba a la iglesia. Inclusive había habido ese lugar donde él vivía en Damasco, tenía cartas de los sacerdotes, de las autoridades, para poder prender a los cristianos. Pero el Señor le aparece a Pablo y lo deja minimizado totalmente, pero él le habla. Y sabemos nosotros que la voz del Señor es siempre con mucho amor. Me imagino a Jesús diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra un aguijón, no sé, dar puntapiés. Si tú mismo te estás haciendo daño, te estás hiriendo. Bueno, el tema es que el Señor le dice a Ananías, tú tienes que ir a donde Pablo está en la calle de un varón llamado Simón y varios detalles más. Y le dice, no digas nada, le dice el Señor, porque este me será testigo para los gentiles. Entonces, ahí ya está definiendo el ministerio de Pablo, que en definitiva ese es su ministerio hasta el final de sus días. Y escribe esta carta años después de su experiencia, después de estar un largo tiempo también en Cilicia, donde él había nacido, en Tarso, y pasaron muchos años hasta que cuando escribe esta carta ya habían acontecido muchas cosas en la iglesia. Y esto que sucedió cuando él llegó a Éfeso en su viaje misionero, ya habían pasado muchos años de esa cuando él escribe esta carta. Pastor, ¿cuándo escribió esa carta Pepe de los Efesios? La de los Efesios. Estamos hablando del 50 por lo menos. Claro, sí. 50. Ya, de ahí en adelante un poco más. Sí, sí. Ya. Bien, entonces él escribe a los Efesios esta carta, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, Mm. si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Mm? El apóstol le está diciendo a los efesios que él ha recibido el ministerio del Señor Jesucristo de los gentiles. Era algo que para los judíos fue pero algo completamente inesperado para ellos y fue inclusive inadmisible. Eh, Habla también de Pablo no fue el iniciador del ministerio del, de la aceptación de los gentiles a la iglesia, porque sabemos nosotros que cuando Jesús les dijo a los discípulos, digan ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y uno decían el profeta, otro decían Juan que resucitó. Entonces le dice el Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy? Jesús le dice, el apóstol Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con eso el Señor le dice, bien has dicho, Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, sobre esta declaración, yo edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es clarito que él se lo dijo. Entonces, esta es una interpretación personal. Si usted, pastor, pues, tiene algo que agregar No, sobre no, eso, por después favor. que lo diga, Sí, sí. después que yo lo planteé, entonces mi planteamiento es el siguiente, porque antes no lo vi, ni lo escuché predicar, ni lo he leído tampoco. Es algo personal. Que cuando Jesús, el Señor le da las llaves del reino de los cielos a Pedro, era que primero él mete la llave en la cerradura de su propio pueblo, los judíos. En segundo lugar, eso ocurre en el aposento alto. Después, la iglesia fue perseguida por la muerte de Esteban y se dispersó los cristianos. Y unos llegaron a distintos lugares, ¿no es cierto? Nosotros pues lo podemos ver cuando hasta el mismo Pablo se encuentra con cristianos que habían recibido a Cristo en nuestros tiempos, en el tiempo de Pedro, cuando del aposento alto, y así sucesivamente. ¿Mm? Pero Felipe va a Samaria y él predica el Evangelio y los apóstoles en Jerusalén se enteran de que Pablo, perdón, de que Felipe había entregado la palabra del Señor a los samaritanos y sabemos nosotros la discordia que había entre ellos. Y lo envían a nada menos que a Pablo, perdón, envían a Bernabé. Era un varón lleno de gracia al Señor, un varón muy bueno, y nosotros vemos en los viajes de Pablo, en el primer viaje de Pablo, cuando ellos predicaban y todo el tema, un varón lleno de amor, y aquí lo vemos nosotros cuando llega a Samaria. Pero en vista de eso, los apóstoles, cuando supieron que en Samaria se estaban convirtiendo los samaritanos por la predicación de Felipe, ellos enviaron a Pedro y a Juan, al apóstol Pedro. Y cuando él llega y, y ve algo que faltaba, no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pedro mete la segunda llave y los samaritanos reciben el Espíritu Santo, los que se habían convertido a Cristo. Y en tercer lugar, cuando el Señor lo llama para que visite a Cornelio. Van tres varones a hablar con él y le dicen, todo esto pasó, y él tenía también una revelación semejante respecto a los gentiles, y él le dice al Señor, ve con ellos. Y él va acompañado de seis hombres, seis varones que eran de la circuncisión. Esto, lo de la circuncisión, decían que
a los cristianos nuevos, a los gentiles, le decían, si ustedes no se circuncidan, no serán salvos. Bueno, el caso es que Pedro llega allá y les habla de Cristo, del Evangelio de Jesucristo, y mete la tercera llave en la cerradura, y los gentiles reciben a Cristo y el Espíritu Santo. Eso sucedió como una única situación. Esos dos aspectos de los samaritanos y de los gentiles, como era Cornelio, era un romano. Reciben todo el Espíritu Santo. Él había invitado mucha gente, invitó a su familia y mucha gente cercana a él, y todos recibieron el Espíritu Santo. Bueno, los detalles se van a ver después. El caso es que esa es mi interpretación de por qué Pedro fue el primero en estas tres circunstancias. Y después de eso es que Pablo le predica a los gentiles. Cuando Ananías impone sus manos para que Pablo reciba la vista, él ya recibió el mensaje del Señor, que él sería el predicador de los gentiles. Y fue llamado el apóstol de los gentiles, el enviado, ¿m?, para los gentiles. Y cuando realiza su primer viaje misionero, se encuentran con Bernabé, se encuentran en Antioquía de Pisidia, porque la otra Antioquía estaba en Siria, ¿no es cierto? Donde estaba la iglesia de Antioquía. Esta otra es otra Antioquía, que también la había fundado Alejandro Magno. Bueno, el tema es que ellos son completamente rechazados por los judíos que residían en ese lugar. Reciben una persecución tremenda. Y cuando los judíos no se tranquilizaron, porque además vieron que había muchos gentiles que estaban escuchando a Pablo, y para ellos era una abominación tratar con los gentiles, y que no podía ser que los gentiles recibieran a Dios en su corazón. Entonces, una vez que lo rechazaron, los judíos buscaron apoyo con la autoridad y personas piadosas, y consiguieron que lo echaran de Antioquía. Pero había muchos gentiles que habían escuchado la predicación de él, y le dice, ven el próximo sábado porque te vamos a escuchar, porque quiero que nos sigas predicando. En esa circunstancia, el, el apóstol Pablo dice, desde ahora, sacude las sandalias, como Jesús también le dijo a los discípulos cuando envió a los 70, le dice, sacudan las sandalias si no lo reciben, y ustedes ya dejan de ser responsables por la vida de ellos. Su sangre será sobre ellos y no sobre la cabeza de los que están predicando. Y bien, desde ese momento Pablo se dedica a predicarle a los gentiles. Y acá en esta carta le está diciendo que por la administración de la gracia de Dios, o sea que por misericordia de Dios, tal como los judíos recibieron el Evangelio de Cristo, ellos también lo recibían en ese momento, cuando Él les predicó en su viaje misionero. Creo que fue el segundo viaje, ¿no es cierto? Sí. El tercero, porque el segundo lo hace por Tarso, es el segundo viaje, y el tercero va a Éfeso. Corrijo, sí, corrijo. No estoy tan seguro. Ya, Lo que pasa es que en el segundo es cuando, en el segundo es cuando cuando lo apedrean en Litra, entran en el segundo entran a ver si lo digo enseguida. ya. Sí, Bien, entonces, resumiendo, mientras tanto, Pedro primero le predica a su pueblo, la primera llave. La segunda a los samaritanos, y reciben el Espíritu Santo. Y la tercera a Cornelio y a toda la gente que él había invitado para recibir el mensaje del Señor, porque el Señor mismo le habló a Cornelio.
Ese pasaje ustedes lo pueden ver en el capítulo 10 y van a ver con claridad que aún siendo romano era un hombre temeroso de Dios y oraba, hacía ayunos. Entonces era un hombre que buscaba a Dios, pero no lo había encontrado en forma personal porque le faltaba que viniera el encargado de meter la llave y abrir las puertas del Evangelio a los gentiles. Y es por eso que fue Pedro antes que Pablo, porque Dios, el Señor Jesucristo, le dio la comisión a él. Pero el que sería después el que predicaría a los gentiles, siendo el apóstol de los gentiles, era el apóstol Pablo. Y acá dice de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, que era un enviado de Dios para hablarle a ellos, a todos los gentiles, acerca del Evangelio de Cristo. Y que por revelación fue declarado el misterio. Aquí viene algo importantísimo, Sí. porque ni siquiera los apóstoles conocían el misterio. ¿Por qué? Porque cuando llamaron, después que Pedro fue a la casa con él y les predicó y recibieron ellos el Espíritu Santo, recibieron a Cristo y al Espíritu Santo en su corazón, los que estaban con Pedro quedaron admirados porque eran de la circuncisión, pero y después cuando Pedro tiene que ir a entregarle el informe a Jerusalén, a los apóstoles y a todos los ancianos de la iglesia, y lo retaron, le llamaron la atención, ¿por qué tú has ido a una casa de un gentil y hasta comiste con ellos más encima? Explícanos qué es lo que está pasando. Y él le relata todo lo que pasó, le pasó a él previamente y también a Cornelio previo a ese encuentro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que ni siquiera Pedro, ni los ancianos, ni los apóstoles habían sido revelados acerca de este misterio. Bueno, el Señor tiene que, justamente antes de ir a la casa de Cornelio, tiene que revelarle en visión que tiene que ir a la casa, en esa visión, ¿no?, donde aparecen los Sí, cuadrúpedos. eso, claro. Entonces, Ento- porque lo que pasa es que aquí en el texto Pablo dice que fue revelado a los apóstoles, a los santos apóstoles y a los Ujú. profetas. O sea, ellos también recibieron la revelación, Sí, ¿ya? ya, sí, En el de la versículo predicación, 5. sí, a la predicación a los gentiles. Sí, Pero de eso yo estoy viendo, lo que vi es que no solo, no sé yo en qué momento a ellos les fue revelado de que lo que viene más adelante. Ellos sabían que se le iba a predicar a los gentiles, porque Pedro, el mismo Pedro, les habló de que el Señor había dado el Espíritu Santo a todos los gentiles que estaban allí en la casa de Cornelio, juntamente con él, con Cornelio, y que habían recibido el Espíritu Santo, porque hubo demostraciones de hablar en lengua y de otras cosas. ya. Entonces, la iglesia ya fue informada, pero cuando ellos escuchan el informe de Pedro, estaban en ese momento diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué le llama la atención a Pedro? Porque no sabían que los gentiles también iban a recibir la gracia de Cristo. Sí, Pero sí, aquí mismo lo dice en este pasaje que también fue dado a conocer porque dice, años por siglos estaba oculto, estaba en el secreto de Dios este misterio y a mí me fue revelado. Porque nosotros vemos uno de los pasajes que tenemos es cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después, en Isaías 42:6, cuando habla le dice también, cuando habla de la venida de Cristo, dice que el principado sobre sus hombros y dice, será luz de las naciones. Pero ese conocimiento está no, estaba vedado. velado, ¿no es cierto? Sí, Más adelante, cuando vamos a ver acá, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Mm?
que los gentiles, aquí viene la revelación, Claro. Estamos en el versículo 6. claro, porque hasta un tiempo, hablando históricamente, nosotros no tenemos, yo no tengo medio detalle de históricamente de los pasos eh, que se dieron en ese momento para que los apóstoles y profetas recibieran esa revelación. Sí, yo quiero comentar sobre eso. La Sí, verdad, hermanos, es que es súper, lo que dice el hermano Esteban es, claro, se puede rescatar, hermano Esteban, en el libro de los Hechos, ¿verdad? mm, Cómo progresivamente fueron, digamos, los apóstoles se fueron abriendo a esto, pero había un tema cultural súper fuerte. Entonces, por ejemplo, si bien el apóstol Pedro recibió la revelación antes de ir a la casa de Cornelio, pero también él, acuérdense ustedes que Pablo lo tiene en Gálatas lo tiene que reconvenir porque Pedro se juntaba con los gentiles, pero después que vinieron los hermanos de Jerusalén ya no se juntaba mm, porque los otros, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, o sea, hay un tema cultural. O sea, Dios tuvo también, hermano Esteban, que mm, romper ciertas barreras culturales. sí, Eso fue progresivo. Ahora, las primeras iglesias, la iglesia de Jerusalén, especialmente la iglesia de Jerusalén, que fue muy importante, era básicamente, estaba compuesta por judíos. Entonces, cuando ya en el cristianismo se empieza a entender y la mayoría de las iglesias digamos, que se crean, ¿no? A la luz de la predicación de Pablo, son gentiles. mm, Entonces, ahí recién, digamos, se vive esta nueva experiencia que Pablo está relatando aquí a los hermanos de Éfeso. Pablo es el apóstol justamente, perdón, es el misionero, es el pastor, es el organizador de las iglesias mm, que no son judías. Entonces, y por eso la importancia de Pablo, como usted lo ha mencionado también, la importancia de Pablo ¿no es cierto?, en predicarle el evangelio. O sea, en el fondo, hermano, es Pablo el que rompe las barreras culturales, hermano Esteban, mm, porque Pedro, siendo judío, muere como judío, porque mm, Juan, siendo judío, muere como judío, sí, etcétera. Entonces, bueno, la garantía de Pablo, la gran gracia de Pablo, es que siendo judío, y teniendo una formación helénica muy sólida, es capaz de abrir entonces el Evangelio a este otro grupo humano. sí, Y al abrirlo, y termino, y al abrirlo a este grupo humano, lo abre también, lo hace universal. mm, Eso es lo que Pablo hace, universaliza entonces el mensaje del Evangelio, sí, ¿no? Eso quería decir. claro, Ahora, es difícil esta pregunta que sí, usted se sí, hace, es súper difícil decir en qué momento, claro, sí, ¿ya? exacto, pues fue progresivo. Eso sí, tal Claro, cual. pasaron años porque también cuando ya Pablo, en el ocaso de su ministerio misionero, ustedes se acuerdan que Pablo se rapó la cabeza, hizo un voto para ir a Jerusalén y todo lo que pasó en ese transcurso de su viaje, porque también le habían profetas que en su curso, donde él andaba de un lugar a otro, decían, un hombre se ató y le dijo, así van a poner a este siervo de Dios y que va a Jerusalén. Entonces dijo, yo voy igual nomás, Pablo. ¿M? Bueno, dijo muchas otras cosas, pero voy igual. El caso es que cuando llegaron a Jerusalén, iba con otra persona que era gentil. Y Pablo fue acusado de meter un gentil dentro del templo. Era como una blasfemia. Entonces quiere decir que al paso del término de la vida misionera de Pablo, todavía mucha gente que no le era revelado el ingreso de los gentiles a la comunión de los judíos. Y que esas dos podríamos decir, dos etnias juntas formaron la iglesia. Entonces que después Pablo en una carta dice, ya no hay judío, ni gentil, ni prosélito, no hay, sino que todos son un mismo cuerpo, en Cristo. Entonces se formó la iglesia, pero estamos hablando del tiempo iniciándolo con el Evangelio de Jesucristo. Tuvo un proceso y no sé cuántos años pasaron, porque vemos nosotros que en todos los viajes tenía problemas, Pablo.
por predicar. Es que el problema lo hacían los judíos, hermano Esteban. Sí, No, había, no, no, sino incluso acuérdense ustedes que dentro, esta es una de las cartas carcelarias en el Filipenses, por ejemplo, cuando él escribe, él habla de los perros, ¿no? Y ahí se refiere a los judaizantes. O sea, el problema permaneció latente, sí, digamos, en gran parte de su ministerio. sí, No era tan simple el asunto, no, es que es un tema cultural, sí, un insisto, o tema, sea, pero muy fuerte. porque los judíos, digamos, tenían, además que los judíos por su religión, a ver, ¿cómo lo digo? Ellos tenían dentro de su cultura, tenían su religión. O sea, lo que ellos hacían tenía que ver con su religión. O sea, todo lo medían, todo lo pasaban a través de la religión. Entonces era muy difícil, Claro, y sí. fue muy difícil, hermano Esteban, este proceso, ¿no? De salir ahora, fíjense ustedes, salir de ser una secta judía, porque eso fue el cristianismo en una Mm, primera etapa, una secta judía, salir de allí y convertirse en una religión universal. Eso fue lo que hizo Pablo. sí. Si el cristianismo se queda dentro de las márgenes del judaísmo, se hubiera muerto. Mm, Entonces, la gracia de Pablo es justamente que él le predicó, ¿no es cierto?, este evangelio, bueno, y dejó los escritos, por supuesto, que nosotros leemos hoy día, para que no solamente, bueno, aquí lo está diciendo, ¿no? Que también, ¿cuál es el misterio? El sí, misterio es, finalmente, lo que dice en el versículo 5, ¿no? Ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado a los santos apóstoles y profetas, el versículo 6. Es decir, que los gentiles son, con Israel, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, eso que usted estaba mencionando. sí. O sea, de la iglesia, ¿no? Y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y es interesante que Mm, menciona la palabra Evangelio, que es sí, la palabra que usted ha mencionado también. No sé, Pablo no pierde, digamos, hermano Tomás, no pierde, que algunos lo acusan de eso, ¿no? De como desvirtuar. No, Pablo rescata el sentido originario del Evangelio, de las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y Pablo explicita y dice, a través del Evangelio fue posible esto otro, ¿no? Que ambos pueblos llegaran a ser un solo claro, cuerpo. sí. Ahí estaba el misterio. Claro, también Pablo menciona unas palabras que dijo Jesús que no aparecen en los evangelios en los cuatro evangelios. En el discurso entró, cuando le habla, dice, bueno, como el Señor dijo, es mejor dar que recibir. Ese texto no está Ya. en los evangelios, pero él ya lo había escuchado por otros hermanos, otros apóstoles, y por supuesto que los apóstoles no trataron tampoco de escribir todo palabra por palabra lo que le enseñó nuestro Señor Jesucristo. Perdón, ¿Sí? los evangelios fueron escritos después de las cartas de Pablo. Ya, ok. No sé si, porque la mayoría de la Ah, sí, gente que, porque ya es cerca la, del may- año 90. las personas creen que lo primero que fue escrito fueron los evangelios, Mm, los cuatro evangelios. No, los evangelios fueron escritos después de las cartas de Pablo. ok. O sea, lo primero que fue escrito fueron las cartas de Pablo, Mm, ¿ya? Y después de eso vinieron entonces, porque la iglesia necesitó justamente tener esa tradición oral que usted mencionaba, sí, la que necesitaban tener escrita. Y el primer evangelio en que se ha escrito fue el evangelio de Marcos. sí, ¿Ya? Que está claro sí, porque a veces la gente se confunde y cree que los evangelios están dispuestos así claro. cronológicamente, y no es Y así. el Nuevo Testamento todo tampoco Claro, está no está escrito dispuesto. cronológicamente. Claro. Y es interesante dentro de del ministerio de Pablo, ¿cierto? Que ver la sabiduría y el control total de Dios dentro de la propia historia, porque estuvo siempre en la mente de Dios, humanamente hablando, ¿cierto? No Sí, hablamos de la mente de Dios. Que el Evangelio y el plan de salvación, como lo conocemos, ¿cierto? A través del Evangelio de Cristo, no fuera tan solo para el pueblo de Israel, porque la promesa se sí, la dio. Mm, La promesa se la dio a Abraham, ¿cierto? A través exacto. después del sacrificio que le dice específicamente, y lo vemos ahí en el versículo 17, le dice, de tu simiente, le dice.
no de tus simientes, sino que le dice, de tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y está claro porque después en el texto que estamos leyendo, ¿cierto? En el Religio al 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí. O sea, desde Abraham hasta este momento. Sí. Bueno, 2500 años más o menos desde Abraham hasta 2000 y tantos años, ¿cierto? Un montón de años para que recién se cumpliese el gran misterio que había, que Abraham ni siquiera lo supo en su momento, ¿cierto? Él actuó por fe, ¿no? Y este misterio se empieza a revelar a través del Evangelio de Cristo y a través de la figura importante de Pablo, porque debemos hacer yo siempre hago un símil entre Pablo y Moisés. O sea, viendo sus diferencias marcadas, ¿cierto? Pero en cuanto a que ellos fueron elegidos por Dios, ¿cierto? Personas doctas, instruidas, totalmente diferentes a lo que se le había entregado a Pedro en su momento, ¿cierto? A esta secta, lo que se llama. El caso de Moisés, ¿cierto? Fue criado en la corte de Faraón, Dios lo llama, lo lleva al desierto para enseñar, ¿cierto? Para pulirlo. Para pulirlo, ¿cierto? Y a la misión de sacar al pueblo. Pablo también, él fue enseñado una cultura helénica, a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Pero en la cultura judía también, Judía, sí, sí, pero es la ciudadanía romana. Sí. Y por lo tanto también tenía muy en su cuerpo el tema de los líderes fariseos, ¿cierto? Ir persiguiendo a todas estas sectas, y por eso que él tenía esta autorización para ir a perseguirlo allá, y Dios lo saca de ahí y le dice, esta es la persona que yo necesito para que él pertenezca al ministerio hacia los gentiles, porque era necesario ese figura. Con toda la carga cultural que traía Pablo, era necesario para Dios esa persona específica, más que Pedro, viendo la figura de Pedro, ¿cierto? Al comienzo, el libro de los Hechos lo vemos, totalmente libre al comienzo, pero aparece Pablo hacia los gentiles porque era necesario Pablo, por la carga cultural, el conocimiento, la ciencia que él traía para poder hablar, qué sé yo, y vemos que hablaba hasta con los griegos, ¿cierto? Ahí cuando en el templo tenía esa capacidad que Pablo no la iba a tener, entonces Pedro, entonces siempre vemos acá el control total de Dios, es increíble. El control total de Dios de poner a las personas que tiene que poner en cada lugar, en cada ministerio y en cada momento particular de la historia. Y eso es muy interesante, eso de tenerlo en mente, el control soberano de Dios sobre las cosas. Aquí aparece la palabra misterio, estaba contando yo por lo menos unas 3 o 4 veces en este texto. Entonces es súper importante. Ahora, misterio como aquello que no se conocía, pero que se ha dado a conocer, es lo que dice el texto a través del Evangelio. Sí. Hermano Esteban. Ya. Y vemos también que las imposibilidades que tenía hasta ese tiempo los que eran eunucos y otros que hablamos en el estudio anterior, que en el caso de Felipe y el eunuco que no podía ir a adorar a Dios en el lugar donde estaban los judíos. Pero cuando va Felipe y le entrega el Evangelio, la palabra de Dios, se rompe esa barrera, porque ya Cristo la había roto. Ahora él podía, estamos hablando de un tema no físico, cuando él le dice, ya tiene las puertas abiertas, y ¿qué impide que pueda ser bautizado? Entonces eso quiere decir que en adelante ya podía entrar al lugar santísimo por la obra de Cristo, porque todo cambió. Y es por eso que a los judíos les costaba tanto aceptar la obra de Cristo. Hasta hoy día. Sí, hasta hoy. Yo tuve la oportunidad de conversar con varios judíos acerca de Cristo y su judaizante, su tema de los judíos, porque hay muchas sinagogas. Entonces, en Buenos Aires. Ya. Entonces, bueno, yo le dije a uno, oye, ¿se puede ir a la sinagoga?
me dijo que no tiene primero que ser, tenía que circuncidarse. Ay, hombre. Entonces recién me dejaban entrar. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen una ceremonia anual que están todos sentados así como acá en un culto, y era costumbre de los judíos en los cultos, en las reuniones de las sinagogas, poner una silla a un lado, ¿no es cierto? Eso es muy conocido, porque ellos esperan al Mesías y para que se sienten en su lugar. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando leyó al profeta Isaías, dice, hoy se cumplió esta palabra delante, y se sentó. Todos se pusieron nerviosos porque se sentó en el asiento donde se sentaba el Mesías, po, que ellos esperaban. Y por eso es que hubo ese alboroto y lo echaron de ahí, casi lo apedrean o lo tiran a un despeñadero. Entonces, bueno, ellos hacen esa ceremonia una vez al año, donde todos guardan silencio, el que está dirigiendo anuncia al Mesías. Y los porteros abren las puertas y todos hacen como que él viniera entrando. Y todos se vuelven hacia atrás. Es lo mismo que si nosotros viéramos a alguien entrando Sí, sí, y después van moviendo, moviendo las cabezas ya. hasta que imaginativamente lo ven que se siente en el lugar, en la silla. Y hablando con otro judío, nos dijo que ahora hay una área de entre ellos que ya ni cree en una persona, es un sistema. El Mesías no es una persona, es un sistema. Entonces, me imagino que además de eso, habrá muchas otras derivaciones acerca de la espera del Mesías. Ahora tenemos entonces lo que estamos viendo en el versículo 5. Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora viene, que los gentiles son coherederos. ¿Cuándo se pensaban los judíos que un gentil iba a ser coheredero? Nunca, Imposible. jamás. No estaba dentro de sus pensamientos, ni siquiera estaba nada, para nada. Miembros coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea que no solamente son allegados, sino que también son de los mismos. O sea que somos iguales, Claro. ¿cierto? Somos iguales, decían. No puede ser. Y participantes Oye, y eso también, para Pablo decir eso, de la con misma toda, promesa. con toda la libertad, también tenía que haber recibido una aprobación muy fuerte acerca del mensaje que le estaba escribiendo. Copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese era un golpe de gracia también para los judíos cristianos, porque en uno de los pasajes habla también cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio una vez que fue a entregar el informe a Jerusalén, dice que los que lo increpaban más eran los judíos, eran fariseos que se habían convertido a Cristo. Entonces ya sabemos ya cómo viene la cosa de atrás, ¿no es cierto? Para ellos, los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y de copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora está, como dice la palabra también, todos somos miembros del mismo cuerpo, y cuando habla, dice también, el apóstol Pablo escribe a los romanos, le dice que somos todos del mismo cuerpo, le habla también que todos, hablando de la Trinidad, dice un mismo espíritu, un solo espíritu. Espíritu del Padre, espíritu del Hijo y Espíritu Santo. Y es Eso por lo eso que dice aparece en Gálatas 4:4. 4:4. Ahí mismo, Perfecto. aquí mismo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor,
una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Claro, por eso el hermano predicaba el domingo que en nosotros mora la Trinidad, ¿no es cierto? Muy bien. Revelación por el Espíritu, dice, que ya hemos dicho eso ya, participe El 7 ahora. del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dada según la operación de su poder. Cómo Él distribuye, cómo Él hace, estamos hablando de Dios, ¿no? Cómo Él en su autoridad suprema, Él entrega esta gracia también a los gentiles que ya había sido anunciada de los antiguos y antiquísimos tiempos, que los gentiles también iban a llegar a ser participantes de esta bendición tan maravillosa que es el Evangelio. Perdón, ¿Sí? el versículo 7 dice, en esta versión dice, de este evangelio llegué a ser servidor. Mm. En realidad eso es más, le da más sentido al texto original. O sea, él se Sí, constituyó en un siervo y esto fue un regalo que Dios me dio por su gracia. qué maravillosa expresión. Mm, Porque Pablo, cuando escribe, dice: Yo soy una opereta de Cristo. mm. En griego le dice, pero traducido del griego en una opereta era porque nosotros sabemos que los esclavos habían grados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el mayor de ellos, el más alto grado de un esclavo era ser copero del rey, como lo era Nehemías. Y así va escalando hacia abajo hasta el último, en el tiempos romanos, el último era opereta, el último de los esclavos. Y eran los que estaban condenados a las galeras, los que remaban las embarcaciones de los romanos. Cualquiera que sea, de, de viajes para las autoridades o para las naves de guerra. Y decía en la película de Ben-Hur, dice que los que estaban enviados a las galeras su vida no duraba más de 4 años en las galeras, por el trabajo tan forzado que tenían. Era muy fuerte, los terminaba muy rápidamente sus vidas. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Incalculable, traduce Sí, acá. incalculable, sí, que no se puede medir, que es una dimensión tan grande que no se puede dimensionar de dónde empieza y dónde termina, ¿no es cierto? Y El nombre Pablo significa pequeño, sí, sí, pequeño, sí. ¿ya? Algunos dicen que también porque era bajo estatura, todo ese tema, pero no lo No, veo por ese lado, de ningún lado. Yo vi un no, es que comentario, me llamó la atención, aunque soy el más insignificante. sí, Bueno, Pablo siempre se consideró el menor o como un abortivo, sí, porque claro, como él, y bueno, y él lo dice, ¿no? Como él había perseguido a la iglesia, entonces no se, además lo cuestionaban, más sí, encima, digamos, los hermanos lo cuestionaban por ser, por eso cada vez que él escribe tiene que decir apóstol de Jesucristo, o sea, porque había mucha gente que lo cuestionaba. sí, Entonces, cuestionaba su apostolado. Famosa espina de Pablo, ¿cierto? Que algunos estudiosos por ahí le han querido dar este trasfondo físico también en cuanto a esa espina que llevaba, ¿cierto? Claro, Que era sí, abajo, que se habla también de cierta deformidad que él tenía, que era feo, no sé, le han querido dar explicaciones en los textos ahí, los eruditos que tratan de buscarle ahí, ¿cierto? Pero la persona de Pablo es inigualable sí. en su misterio, así que No, pero es interesante que hermano Tomás, hermano Esteban, que es muy humilde. sí, sí. O sea, él dice aquí, o sea, él dice, yo soy insignificante. O sea, él para nada, él está usando como digo yo, le está tirando la jineta encima, ¿no? O sea, por gracia, imagínense ustedes, en el versículo anterior dice, por gracia me escogió, yo a mí, el más insignificante, ¿ya?
O sea, realmente el apóstol Pablo, a ver, dice, yo recibí la revelación que estaba escondida en Dios por siglos. A mí le fue revelado a los apóstoles, me fue, ¿no es cierto? Él recibió también la revelación por parte del Espíritu. Y él dice ahora, claro, a pesar de todo eso, él dice, a mí Dios me llamó como servidor, ¿no es cierto? Como un regalo, versículo 7 y versículo 8, aunque soy el más insignificante de todos los santos, ¿no? Recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Y ahí se realza lo que decía mi hermano Tomás, se realza la figura de Pablo, por hermano Esteban, Sí, porque, o sea, un hombre tan, tan importante para la iglesia, sin embargo, él está asumiendo una actitud de mucha humildad. Eso. sí. Quería agregar también, por eso me detuve en este versículo, cuando dice yo soy menos que el más pequeño de todos, está hablando también en una forma sincera, porque me acuerdo cuando estaba en la iglesia pentecostal, era muy común eso, decir yo soy el peor de todos los pecadores, y así tantas cosas, porque tal vez lo hacían sinceramente, pero a tal punto que después, cuando se repite mucho, llega a ser, como decía antiguamente, la falsa modestia. Mm, ¿Mm? sí, Pero acá el apóstol dice, lo dice sinceramente, claro. con su corazón arrepentido, vivía continuamente contrito delante del Señor, inclusive delante de los hombres, de sus similares, los apóstoles. Él era un varón muy tierno, muy tierno. Nosotros vemos en la escritura a veces que a veces como que estaba enojado, ¿eh? Pero es que era por no transar las verdades del Evangelio. Sí, porque en eso no había trances. ¿Mm? Ya, pero habla también de este versículo, dice anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, eso se agrega a lo que dijo antes, a lo que está escrito antes, ¿no es cierto? Cuando habla inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, que todas las bendiciones que Dios tiene, muchos lo hacen de forma figurada, Dios tiene el cielo para hacer derramadas a sus hijos, esas mismas bendiciones eran en la misma medida, tanto para judíos, samaritanos y gentiles, Claro. copartícipes de la gracia de Dios, copartícipes de las innumerables, inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. La dispensación, ahora usted me ayuda, pastor, respecto a la dispensación, se refiere a los tiempos, ¿no es cierto?, que fueron cumpliéndose las cosas. Porque dispensación hay, históricamente La verdad, hay hermano, dispensaciones. sí, no, es que no se refiere a eso. No, ya me llamó la atención porque no se refiere a los tiempos. Eh, Aquí es el plan, Ujú. su propósito será. Aclarar cuál sea participación, Mm. la participación, ¿no? Porque la palabra que usa ahí en el griego es koinonía. Ah, ya, ya, En la ya. participación, esa palabra tiene todo mal uso, la palabra dispensación. Sí, porque hay Eh, personas que Hablan han dispensado la historia claro, del del... 7 periodos. Sí, No, eso, no, no claro, es, no siete es veces. eso lo que está hablando ahí. Ya. ¿No? Inclusive lo asimilan el cristianismo con las 7 mensajes de la iglesia, Claro. de los No, tiempos. pero claro, eso ha dado lugar a muchos errores en el pasado. Ya. ¿Ya? No se está refiriendo ahí en aclarar cuál sea la comunión, o sea, la participación, ¿no es cierto?, en el misterio escondido.
¿De cuál estamos leyendo El 9. el 9? Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. Eso es lo que está diciendo mi hermana. Sí. Claro, Sí. cómo, ¿no es cierto? Cómo se desarrolla este plan de Dios. Ujú. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. A ver, es difícil establecer, o sea, nosotros por una cuestión pedagógica establecemos periodos, ¿ya? Sí, en la Biblia se pueden establecer periodos, digamos, ¿no es cierto? Como hemos citado a Abraham, Moisés, que se yo, bueno, pero es difícil establecer, hacer una periodificación. Periodificación es una palabra de la historia, Ujú. de los acontecimientos. El error está en cuando esas segmentos que se dicen, no, esto de aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, se proyectan hacia el futuro. Que se repiten. Y ahí tenemos el adventismo y la profecía de que Jesucristo viene en el 2000, en el 2050, en el 2000. Mm. ¿Me sigue la Sí, idea? sí. Es decir, cuando las personas comienzan a sacar números, Ujú. lo que es súper complicado en la Biblia, súper complicado. Como le pasó a Guillermo Miller. Por ejemplo, se Ujú. fijan, el adventismo tiene que ver con Claro, eso. sí. Y lo hizo un bautista. Sí, sí, él era bautista, claro, sí. Entonces, claro, nosotros entendemos que ha habido un proceso, Mm. ¿ya? Ha habido un proceso insisto, lo podemos ver claramente en el Antiguo Testamento. Eh, Podemos establecer ciertos periodos, ¿no es cierto?, la historia de la iglesia, qué sé yo, pero de allí a proyectar eso hacia el futuro es muy complejo, es muy difícil, ¿ya? Ahora, determinar ciertas fechas, hermano, por ejemplo, y se lo digo porque yo lo estaba estudiando, en otro contexto lo estaba estudiando, por ejemplo, decir ¿en qué fecha, por ejemplo, ocurrió el éxodo? No hay casi ninguna fecha en la Biblia que se pueda hacer taxativo, ¿me entiendes? Por la historia. Estaba leyendo a unos autores que decían que a partir de la fecha digamos, de lo que se ha descubierto de los asirios o de Egipto, se pueden establecer ciertas fechas en la Biblia, porque lamentablemente los escritores bíblicos, digamos, a ver, no dejaron testimonio de las fechas. Ahora, ¿cuál es el problema con las fechas? Porque las fechas las miden ellos de acuerdo al calendario hebreo. Mm. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para leer desde el calendario gregoriano, en nuestro calendario, no sé, hasta la fecha del calendario hebreo? Y ellos no tenían el cuidado porque no tenían necesidad. O sea, ellos decían, por ejemplo, después del rey, no sé, Jeroboam. Mm. ¿Me sigue? Entonces, desde un punto de vista de la historia, es súper difícil determinar fechas en el Antiguo Testamento. Muy difícil decir, qué sé yo, son tentativas. Por ejemplo, el éxodo ocurrió en 1440 antes de Cristo. ¿Me sigue la idea? Sí. Es decir, cuando desde la ciencia histórica se pretende encontrar fechas exactas, ahí tenemos problemas. O sea, siempre se habla de fechas tentativas. Incluso, no sé si ustedes saben que según el calendario gregoriano, Cristo nació el 5 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo eso? Nació el 5 antes de Cristo. Bueno, Mm. tiene que haber nacido en el 0. Porque ahí está todo el problema de la periodificación. Entonces, cuando a veces las personas quieren ser muy taxativas con los números, con las cuentas, ya empezamos a tener problemas ahí. Mm. No sé si me extendí demasiado en ese No, está detalle, bien, hermano está bien. Esteban. Porque Es que- también tampoco era el propósito de Dios que eso fuera así, po. Porque Sí, si Dios sí, tuviera propósito de marcar así claro, como dice usted claro. taxativamente, ya estaría hecho, estaría escrito, pero no era su No, propósito. claro, sí, Pero sí. también debemos aclarar que la Biblia no es un texto histórico, o sea, Exactamente. no es un libro de historia. Contiene historia, claro. Claro, pero el trasfondo histórico, eh, científico que la propia ciencia ha ido demostrando con los tiempos, si bien es cierto, no hay fecha específica, bueno, nosotros
siempre lo dejábamos claro en el estudio del libro de Éxodo, ¿cierto? Siempre les decía que las fechas son estimativas, qué sé yo, pero también la Biblia, pese a no ser un libro histórico por excelencia, nos aclara unos puntos en los cuales uno puede afirmarse, ¿cierto? Sabemos que Cristo, en el caso de la figura de Cristo, ¿cierto? Por lo que nos dicen los evangelios, nació en una época, ¿cierto? Por las cosechas, por esto, entonces hay un poco más estimativo. Y eso es lo interesante, pero a lo que es interesante esta palabra de dispensación, ¿cierto? Porque aquí no, tal cosa el pastor tiene, dependiendo del contexto, hay que ver la explicación. Pero yo lo veo más que nada por el tema del misterio, ¿cierto? Porque en el Antiguo Testamento el misterio no estaba aclarado, no se había develado, hasta que llegara la figura de nuestro Señor Jesucristo, ahí presente, entonces, el propio pueblo judío lo entendía o lo venía entendiendo a su forma. O sea, en esta dispensación, por así decirlo, del misterio que sin saberlo ellos lo entendían a su forma y por eso a la ley que se les puede dar, les fueron entregando y aportando el siguiente cosa. Entonces, yo pienso que por ahí pasa la explicación del versículo, ¿cierto? Y declarar todo cual sea, todo lo cual sea la dispensación. O sea, Pablo llegó para aquí, para empezar a aclarar esto. Y lo vemos en la carta a los romanos, porque en la carta a los romanos es particular la carta a los romanos, porque Pablo tiene que, igual que un maestro, ¿cierto? Bien pedagógico enseñar, empezar a enseñar en cuanto a la ley, en cuanto a la circuncisión, en cuanto a esto, y usa la figura retórica de Abraham, del libro de Abraham, de Moisés, y va explicando, ¿cierto?, para que se le vaya entendiendo a estos gentiles y a los propios judíos de qué se trataba el tema. Y por eso es tan potente y importante la figura de Pablo, porque ¿quién más que Pablo, que traía un contexto cultural tremendo, una carga, era un erudito Pablo, por así decirlo, ¿cierto? Y ver también la transformación que tuvo espiritual, porque no fue menor, o sea, yo creo que sería un tema para nuestra aparte, ¿cierto? Lo que Dios hizo en la figura de Pablo, o sea, yendo a Elías con una misión específica para ella, se le aparece el Señor y de ahí la vida de Pablo cambia radicalmente. Sí. Y Dios le empieza a enseñar, ¿cierto? Se nos habla que él después aclara que fue al Señor del tercer cielo y todo esta cosa. O sea, Pablo tuvo que cambiar radicalmente su visión. su visión, su filosofía, su conocimiento para llegar a esto. Y yo por lo menos así lo veo en cuanto al versículo ese, en cuanto a la palabra de expresación, que está tan disperso, por así decirlo, el conocimiento que ellos venían entendiendo en cuanto a esto que se les venía entregando desde el Antiguo Testamento, que Pablo se los tiene que aclarar con peripe y con manzana, ¿cierto? Sí. Bueno, Cuando Pablo, a partir de su conversión, en el trayecto de su ministerio y toda su vida cristiana, él tuvo que ir también resignando desde el principio muchas cosas que tenía arraigadas del judaísmo, pero él ya empezó bruscamente, fue algo brusco también, no hay que dejarlo de lado, fue un cambio brusco, porque de allí hasta que él comenzó, algo de 12 o 13 años estuvo en Tarso cuando volvió, ¿no es cierto? Cuando fue Bernabé a buscarlo, ¿no es cierto? Para que se integrara a la iglesia. Entonces, todos esos años Estuvo en retiro. estuvo en retiro. Entonces, una vez que volvió ya está completamente libre de todo lo que era el judaísmo y todos los prejuicios, y está con una mente completamente abierta para el mensaje de Cristo, para su vida y también para el propósito por el cual Dios lo escogió, el Señor lo escogió a él. Nos quedan 5 minutos. 5 minutos ya, nos vamos de un viaje entonces, porque para la multiforme sabiduría de Dios, el apóstol Pedro habla de la multiforme gracia, ¿no es cierto? Y sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares. Ya, por medio de la iglesia ahora no estaba, y él mismo lo dice, eso es la humildad. Él mismo dice que ahora ya no es mío, sino que es de toda la iglesia. Porque no solamente a él, como ya se ha dicho,
no solamente para él era esa revelación. ¿Mm? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La fe, aquí vemos, la fe y el conocimiento no están, no riñen entre sí, no riñen. En Cristo, en el Espíritu de Dios, no riñen, sino que están juntas. Y lo vemos en la misma vida del apóstol Pablo, muchos siervos de Dios que nos hablan de la palabra. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Aunque a él lo tenía prisionero Nerón, pero cuando el Señor le dice a Ananías qué es lo que quería con Pablo, le dice para que él también aprenda y sepa cuánto le es necesario padecer por mi causa. Entonces, por mi nombre, ¿no es cierto? Entonces, él de antemano ya fue conociendo y sabiendo lo que tenía que padecer por Cristo. Y me imagino que también se recibió varias sorpresas que no se A mí esperaba. me llama la atención, sin embargo, que cuando él habla de que es prisionero, no es porque eso es lo que dice al comienzo de los versículos, Sí, lo mismo, prisionero de Cristo. el 1 y el 13. Yo no sé, hermanos, si yo tendría la grandeza de Pablo para no caer en la autoconmiseración. O sea, hermano, aquí estoy, pobrecito de mí, la celda es húmeda, he Eso comido sí. poco, estoy mal, ¿me siguen? Mm, Porque a veces nosotros cuando sufrimos por causa de Cristo, nosotros caemos en la autoconmiseración. sí. O tampoco Pablo entra en detalles, ¿no? Sino que él interpreta esa situación que está viviendo a la luz del propósito que Dios tiene con él. Y además termina animando a los hermanos. Sí, O sea, no solamente, digamos, está preso, sino que además anima a sus hermanos. Yo creo que eso es una constante en la carta de Pablo, ¿ah? A todo esto. Él siempre tiene, como decía muy bien mi hermano Esteban, ese corazón, ¿no es cierto?, tan grande y tan pastoral, que él a pesar de lo que está sufriendo, él, ¿no es cierto?, está animando a sus hermanos. Así que les pido, dice, que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Quiero terminar diciendo algo, que un hermano me preguntó sobre lo terrible que era ser pastor. Entonces yo le dije a él que no es así, que no es así. O sea, claro, puede ser que uno tenga que vivir cosas tristes en el ministerio, pero en realidad quien lo fortalece a uno, dice Pablo, ¿no es cierto? En Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si uno, hermano Esteban, mira el ministerio, y no solamente el ministerio pastoral, sino cualquier ministerio, ¿no es cierto? Como, oh, qué terrible, ¿no es cierto? No quiero estar en los zapatos del pastor, entonces nadie sería pastor, nadie trabajaría para la obra. Pero gracias al Señor que este corazón de Pablo, ¿no es cierto? Que a pesar de estar en la situación en que está, él puede, ¿no es cierto?, animar. Y yo creo que esa es la actitud, hermanos, hermanas, que tenemos que tener nosotros siempre, cuando estamos dispuestos a servir al Señor, ¿no es cierto? Uno sabe que va a enfrentar situaciones difíciles, pero uno no puede andar por la vida, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Desparramando ¿cómo se llama? Una sí. actitud agria, ¿no? ¿No es cierto? No puede andar por la vida, no se lo echan la cuestión, mira, los hermanos, mira, hermana, está mal, hermano, Claro, si uno puede andar por la vida, hermano, echando toda Sí, claro. su amargura, ¿no es cierto?, sobre los oídos de otros. Yo no he aprendido hacia el Señor, hermano Esteban. Al contrario, ¿no es cierto? He aprendido a agradecer, como Pablo lo hace también. La figura de Pablo para mí, en su actitud, siempre destaca, porque siempre, como decía usted, hermano Esteban, tiene un corazón pastoral, un corazón lleno de amor. Los Corintios especialmente, para que le cuente, Sí. el año pasado lo estudiamos, no, los Corintios, súper complicados los hermanos, pero Pablo insiste en amarlos, para que Cristo sea formado en ellos.
Bueno, no sabemos si Pablo Ya, finalmente, claro, pero eso, hermano, o sea, a veces uno en el ministerio tiene que sembrar, ¿ah? Tiene que sembrar. Y el Señor da el fruto. Primera Corintios capítulo 3. O sea, a veces yo no necesariamente voy a ver el fruto de lo que yo siembro, o de lo que usted como maestro o maestra, usted como madre o padre siembran, pero el Señor da el fruto. Entonces, y con esa actitud, entonces nosotros podemos tener esto que Pablo, ¿no es Sí. cierto?, esta capacidad de animar. Oremos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Esteban, que nos ha dirigido en este estudio. Te alabamos, Señor, por los que estamos aquí en el templo y también por los que han podido estar conectados desde sus casas. Te damos gracias, Señor, por compartir tu palabra, el privilegio que tú nos das de leerla, pero también de entenderla y ser parte, Señor, de esta tremenda obra tuya, Señor, que tenías escondida, como hemos conversado desde la eternidad, pero que la revelaste en Jesucristo. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor, porque somos parte de este cuerpo que es la iglesia. Este privilegio, Señor, enorme, como dice Pablo, de que con confianza podemos venir a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo y tener acceso, Señor, libre y confiado, Señor, en que tú nos escuchas. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias porque hemos recibido tu revelación en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos y agradecemos por todo. Amén. Amén. Sí, sí. Amén. Ahí ¿cómo se llaman los hermanos? ¿Va? Usa Pablo. Ya, nos vemos entonces, hermanos, hermana Grace, hermana Silvana, hermana Nuri, hermana Saraí y hermana Karina. Que el Señor les bendiga. Chao, igualmente. Chao. Dios los Chao. bendiga. Chao. Bendiciones. 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 Chao. Llámalo, llámalo, Esteban. Bendiciones. ¿Sí? Bendiciones, hermano. ¿Qué Chao, dice, pastor. hermano? No, bendiciones para No, los dos. ya, no, ahora se ven menos, pero ahora se ven 3 nomás, pero hubieron hubo como 6 o 7. Sí, 7, pastor. 7, ¿ves? Muy bien, gracias. Gracias, sí.